Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la explicación de la diversidad biológica, el cual corresponde a la temática de la actividad 5.1. Quiero primero que realicemos el siguiente ejercicio como introducción en sus cuadernos. Para ello van a tomar nota de los enunciados y los van a resolver. El primero, vamos a observar las imágenes y realizan las actividades 2 y 3. Tenemos un tucán, un colibrí y un papagayo. Observamos las imágenes y entonces respondemos. Mencionar 3 características similares entre estas 3 imágenes y 3 características diferentes. Y luego vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿A qué creen ustedes que se deben las diferencias entre estos 3 organismos? Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes. Según nuestro mapa conceptual, el que trabajamos en la última clase, hablamos sobre la biología evolutiva. La biología evolutiva es la rama de la biología que estudia la descendencia de todos los seres vivos a partir de un ancestro común, los procesos de especiación y los cambios de las poblaciones a través del tiempo. Esta biología evolutiva se basa en el concepto de evolución. Miremos entonces cómo se define el concepto de evolución. La evolución, según el cual los seres vivos sufren transformaciones a través de las generaciones y pueden originar nuevas especies. Es importante entonces hablar sobre el concepto de especie, el cual se define como un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia viable. ¿Qué quiere decir viable? Que también se pueden seguir reproduciendo. Luego, entonces, también es importante hablar de los procesos de especiación. Estos procesos ocurren cuando se acumulan diferentes cambios en una población a través del tiempo, y sus miembros no pueden cruzarse con los individuos de otras poblaciones que inicialmente eran de la misma especie. Estos procesos de especiación van a dar aparición de una nueva especie. Bueno, los primeros postulados. Para explicar la forma como surgió la vida en la Tierra ha sido uno de los mayores retos que han afrontado los científicos. Esta tarea resulta compleja por 2 grandes razones. Una, porque no es posible devolver el tiempo para conocer las condiciones iniciales del planeta. Y 2, porque no se cuenta con registros fósiles que se acerquen a 4.600 millones de años, que es la edad aproximada de la Tierra. Los hallazgos más antiguos de células fosilizadas datan de alrededor de 3.000 millones de años. Pero entonces, ¿qué pasó antes? ¿Cómo surgió el planeta en el que vivimos? Existen varias teorías que intentan responder estas preguntas. La primera de ellas es conocida como el idealismo, el cual fue propuesto por el filósofo griego Platón. En su teoría propone que los objetos del mundo, incluidas las especies animales y de plantas, eran copias de una idea, es decir, de un modelo que se encontraba en el reino de las ideas, fuera del reino material en el que vivimos. Tenemos acá entonces la imagen de un árbol ideal, ¿sí? La idea de un árbol. Y vemos al lado derecho la imagen de un árbol real, ¿sí? Para Platón las especies no cambiaban con el tiempo. Las variaciones que se observaban se debían a errores en la elaboración de las copias. La segunda teoría corresponde al fijismo o creacionismo, el cual fue postulado en la antigua Grecia por Aristóteles, discípulo de Platón y gran estudioso de la naturaleza. Según esta teoría, las especies que se conocen en la actualidad son inalterables o inmutables y no cambian con el tiempo, sino que permanecen iguales desde su creación. Aquí aparece en esta teoría un expositor conocido como Carlos Linneo, quien propuso que Dios era el creador de todas las especies vivientes de la Tierra. Linneo también fue considerado como el fundador de la taxonomía o de la clasificación moderna y es conocido también como el padre de la ecología. Por último, y la más importante, el evolucionismo. Es importante que recordemos acá
¿cómo definimos evolución? La cual es el proceso continuo de transformaciones de las especies en el tiempo. Para que haya evolución deben reunirse dos condiciones fundamentales: la variabilidad genética como les mencionaba, la variabilidad genética, entendida como los organismos cuentan con diferencias en el ADN, y la segunda es la transmisión de caracteres, donde los descendientes pueden heredar características de sus progenitores. La segunda corriente es el lamarckismo, el cual es propuesto por Jean-Baptiste Lamarck. Fue uno de los primeros científicos modernos en refutar los planteamientos de los creacionistas. Para Lamarck, la evolución se daba por dos grandes factores. Uno, la influencia de la función sobre los órganos, y dos, la herencia de los caracteres adquiridos. Vamos a hablar del primero, la influencia de la función, la cual se refiere a que la función hace al órgano. Si un organismo emplea de manera frecuente un órgano, éste se fortalece y se desarrolla. Asimismo, la falta de uso hace que dicho órgano se atrofie y hasta desaparezca. Por ejemplo, las jirafas primitivas tenían cuellos cortos, pero con el esfuerzo continuo por alcanzar las ramas de las copas de los árboles, lograron que su cuello se alargara. El segundo factor es la herencia de los caracteres adquiridos, el cual plantea que los caracteres se heredan. Si un organismo desarrolla una nueva característica, ésta se transmite a su descendencia. Por ejemplo, para el caso de las jirafas, el aumento alcanzado en la longitud del cuello sería heredado por nuevas generaciones de jirafas. La siguiente corriente de la que vamos a hablar es el darwinismo, propuesta por Charles Darwin, quien desde joven se interesó por observar con detalle la naturaleza. Le interesaban los fósiles y la razón por la cual algunos animales habían desaparecido del planeta. En 1836, Darwin regresó a Inglaterra luego de 5 años de exploración a bordo del barco Beagle. Durante el viaje recopiló una gran cantidad de información acerca de los seres vivos y los fósiles de Sudamérica, Tahití, Nueva Zelanda, Isla Mauricio y la costa sur de África. Darwin formuló 3 ideas que fueron el pilar de su teoría. La primera de ellas, los organismos de una población presentan variabilidad. La variabilidad en los individuos ya era concebida por Darwin como el conjunto de cambios sutiles en las características de los individuos que conforman una misma especie, por ejemplo, el color de ojos en los humanos. Entre más variabilidad exista en una población, también es mayor la probabilidad de que alguna de las variantes en los caracteres se fije y que por lo tanto haya mayor cambio. En uno de sus viajes, Darwin identificó 14 tipos de pinzones en las Islas Galápagos, que a pesar de tener muchas semejanzas, presentaban claras diferencias en algunas características relacionadas, como por ejemplo con su dieta o el comportamiento. Esta observación tuvo un papel determinante en la formulación de la teoría de la evolución y le permitió dar importancia a la variabilidad y a la selección genética. Entonces vemos entonces acá que a pesar de que todos sean pinzones, la forma o el tipo de pico que tengan está relacionada con el tipo de alimento que pueden consumir, y eso es lo que proporciona la variabilidad de las especies. La segunda idea que propone Darwin es la lucha por la supervivencia, la cual define como la competencia entre los individuos según la disponibilidad de alimento y territorio. Luego entonces la selección natural la define como los individuos con caracteres ventajosos son seleccionados y al sobrevivir y reproducirse más, transmiten esas características a su descendencia, con lo cual estos rasgos se hacen más frecuentes en la población. De esta forma se produce la evolución por selección natural. La adaptación biológica menciona Darwin que es la expresión del éxito de los individuos en la naturaleza según la supervivencia y la reproducción.
se mencionan varios tipos de adaptaciones. La primera es una adaptación morfológica en la que los caracteres anatómicos que representan alguna ventaja para quienes los poseen incluyen como el mimetismo o el camuflaje, ¿sí? Esto resulta ventajoso si se desea pasar desapercibido, ya sea para el depredador o como presa. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos: el insecto que se camufla en su medio o las mariposas que se pueden cambiar su apariencia para parecer animales peligrosos. El segundo tipo de adaptación son las adaptaciones fisiológicas, que corresponden a las características que están relacionadas con el funcionamiento interno de un organismo. Por ejemplo, el sistema de regulación, cambios hormonales, ¿sí?, que le confieran una ventaja adaptativa frente a otros individuos. Entonces, por ejemplo, los osos pueden hibernar durante el invierno, regulan su metabolismo para cumplir con esto, y algunos caracoles pueden estivar en verano. Estivar es como dormir o permanecer durante el verano. El último tipo de adaptación son de tipo comportamental, donde incluyen ciertos procesos que están relacionados con organismos ante determinada situación, que les facilitan la supervivencia o la reproducción, como por ejemplo las migraciones. Entonces vemos acá en los ejemplos, algunos peces migran para depositar sus huevos o para buscar alimento, y los pavos reales despliegan su llamativa cola durante los rituales de cortejo, y estos son adaptaciones de comportamiento. La tercera idea que formuló Darwin era: algunas características se heredan a las generaciones siguientes. Entonces vemos acá cómo se relaciona también con la propuesta de Gregor Mendel, donde nosotros heredamos características de nuestro padre y de nuestra madre. Darwin, junto con los aportes de Alfred Wallace, le permitieron concluir que la naturaleza ejercía una selección basada principalmente en la competencia, donde sobrevivían los más fuertes. En 1859, entonces, Darwin presentó su libro más popular, conocido como El origen de las especies por medio de la selección natural, y allí plantea algunas ideas principales, que son: la primera, todos los individuos son diferentes debido a las variaciones; la segunda, las poblaciones tienden a crecer a un ritmo muy acelerado; la tercera, los individuos mantienen una lucha por los recursos; los que no son aptos son eliminados y sobreviven los de las condiciones más favorables. Cuarto, si los rasgos que hacen más apto a un individuo son heredados, las nuevas generaciones serán favorecidas y por lo tanto habrán evolucionado. La última teoría o fuente es el neodarwinismo, que también se conoció como la teoría sintética, la cual es la integración de la teoría de la evolución por selección natural propuesta por Darwin con ciencias como la genética, la paleontología y la sistemática. A comienzos del siglo XX, entonces, aparecen los científicos Huxley, Ernest Mayr y George Simpson, quienes van a combinar los principios de la genética mendeliana con la teoría de la evolución que propuso Darwin, e indican que la teoría sintética explica la variación que existe al interior de una población observada por Darwin en términos de mutaciones, aportando variabilidad genética sobre la cual actúa la selección natural. Chicos, es importante que de este video ustedes registren los apuntes de forma organizada en su cuaderno para que después puedan desarrollar la actividad 5.1.1 y 5.1.2 de su taller de aprendizaje y entreguen sus evidencias a través de Google Classroom siguiendo las indicaciones que les deje allí escritas. Cualquier inquietud no duden en escribirme.